Imagínate que los cultos que vos practicás, las ideas y las creencias que sustentás en cuanto a la espiritualidad, es algo que heredaste no solo de tu padre, de tu madre, sino de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos y así por un lapso de 2000 años o incluso tal vez más. Imagínate que ese es el contexto en el que vos vivís tus creencias, tus prácticas espirituales, tu culto. Ahora imagínate que de repente aparece un político, un presidente podría ser hoy, un emperador en la antigüedad, y te informa a través de un comunicado que tus cultos a partir de la fecha son considerados ilegales y si te ven practicándolos vas a sufrir prisión o incluso tortura y hasta tal vez muerte o exilio. ¿Vos creés que tu tradición va a morir de un día para otro sin dejar el más mínimo rastro, simplemente porque alguien vino arbitrariamente a decirte que a partir de ahora no se puede? No. Una tradición que tiene miles de años, que se remonta a tus ancestros más lejanos y que fue practicada por tanto tiempo, no muere fácilmente. Bueno, esto es exactamente lo que pasó en la antigüedad, en la época en que se clausuran los misterios de Eleusis en Grecia. Esto es exactamente lo que pasó cuando se oficializa el cristianismo a partir de Constantino, el emperador Constantino, en el siglo IV después de Cristo. Y lo que vamos a tratar de objetivar en este video breve, les voy a mostrar 6 evidencias contundentes, muy elocuentes, de que los misterios de Eleusis en realidad no murieron, sino que se transformaron o se ocultaron en nuevos ropajes, en nuevos rótulos, en nuevas simbologías más propias del cristianismo. De manera que las personas no dejaron de creer en nada y no interrumpieron prácticamente ninguno de sus cultos y sus prácticas. Simplemente les cambiaron el rótulo para que los dejaran en paz. De manera tal que el cristianismo, pero muy en particular el catolicismo actual, está empapadísimo del espíritu esencial que interpenetró a Eleusis durante miles de años, lo cual es muy, muy interesante. En general, a esto se le conoce como hipótesis de continuidad pagana, ¿sí? En la jerga histórica o antropológica se le conoce así. Es decir, que no es nuevo el darse cuenta que en realidad las religiones modernas son una reelaboración o un renombramiento o una reformulación de lo que se conoce como costumbres o creencias paganas. Esto, como muchos saben, es una idea ampliamente aceptada porque es un hecho. Pero en general hay mucha ignorancia respecto a esta vinculación que hay entre el cristianismo occidental, más específicamente el catolicismo occidental, y los misterios de Eleusis. Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar en este breve video. Ante todo, un poquito de historia, concisa y directo al grano. Ya he presentado varios videos hablando de Eleusis, porque Eleusis es el epicentro de la espiritualidad, podríamos decir, de todo Occidente. Su importancia es absoluta. No solo por ese motivo, los más grandes filósofos, pensadores, políticos de la antigüedad griega clásica han surgido de Eleusis, han sido iniciados en Eleusis, han realizado los ritos eleusinos, sino también por esta cuestión de que Eleusis estaba organizado en torno al consumo ritual de un psicodélico, lo cual tiene una importancia radical, sobre todo en los tiempos modernos, ¿no? En donde se está redescubriendo este valor medicinal que tienen en particular, por ejemplo, los hongos psicodélicos o en general los llamados enteógenos, como la ayahuasca, la psilocibina, el LSD, entre otros. Cuestiones que Eleusis usaba en esto, en la ingesta del famoso quiqueón. Hemos hablado bastante de esto en otros videos, pueden ir ahí si quieren ampliar. Pero esto es algo que al principio fue una hipótesis, pero luego se confirmó científicamente, de manera que ya no es más una hipótesis, sino un hecho corroborado. Solamente los necios
son los que niegan esto, porque la evidencia es abrumadora. En Eleusis se consumían psicodélicos con un propósito espiritual, con un propósito bien cuidado, una noche al año y no más, y estaba prohibido terminantemente ingerir el quiqueón fuera del contexto de la celebración de los misterios. De hecho, hay evidencia histórica de esto, pero ese es otro tema. Dicho esto sobre Eleusis, tenemos que entender que Eleusis se fundó aproximadamente en el 1500 a.C. y operó con la celebración de los famosos misterios mayores y menores, lo que sería un culto anual, durante un lapso de un poquito menos de 2000 años. ¿Por qué finalizó? Podría haber continuado, incluso hasta nuestros días, tal vez, quién sabe, pero el hecho es que en el siglo IV después de Cristo se oficializa la religión cristiana a partir de Constantino, y luego, en el año 392 después de Cristo, para ser exactos, Teodosio I elabora un famoso edicto en el cual declara como ilegal los misterios de Eleusis. De manera que ahí formalmente se bajan las persianas y se clausura el culto eleusino, que en toda Magna Grecia eran muy venerados, muy respetados, era lo más sagrado de los griegos, y eran prácticas, mitos, creencias que se remontaban 2000 años atrás, si no más. Entonces, de alguna manera, como les decía en la introducción, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos llevaron a cabo los ritos tal como nosotros los llevamos a cabo en la actualidad, y eso tiene una gran fuerza que no se elimina con un simple edicto, como pronto veremos. Luego, en el 396 después de Cristo, Alarico I, rey de los godos, acompañado de una horda de nuevos cristianos, saquean, destruyen el templo de Eleusis, que ya estaba clausurado el culto, seguramente para tratar de no dejar rastros de este paganismo. Y ahí, bueno, roban, ¿no? Como siempre, roban cosas de valor, destruyen estatuas y demás. Ese fue el trágico fin de un culto milenario. Pasemos ahora a ver las 6 evidencias principales. No son las únicas, pero para mí son como las más elocuentes y las más evidentes para cualquiera que no sea muy entendido en la temática, de que Eleusis no murió, sino que se transmutó o se transformó bajo el ropaje de este nuevo cristianismo adoptado como religión de Estado en el Imperio Romano. En primer lugar, vamos a hablar del culto a la Virgen María, el conocido culto mariano. En Eleusis todo se centraba en torno al culto a la madre, Deméter, la gran madre, la diosa madre. Este tipo de espiritualidad en torno a la diosa madre es algo que se reporta en casi todo el mundo, en lo que sería una espiritualidad sumamente ancestral. No es algo nuevo, sino que es muy común, ¿no? El culto a Cibeles en Asia Menor, el culto a Isis en Egipto, el culto a la Shakti en la India, ¿no? El Shaktismo. En Grecia adoptó la forma del culto a Deméter, pero entendamos eso, tiene que ver con una espiritualidad muy ancestral, que de alguna manera es, podríamos decir, no patriarcal, ¿no? Sino que tiene como figura central a la diosa madre, que es femenina, es una madre. Miles de años de veneración y culto a la madre no se interrumpen de un día para otro. Entonces, si nosotros prestamos atención a las fechas, va a surgir una evidencia contundente, y es el hecho de que la interrupción del culto a la madre, a la diosa madre en Grecia, se trasladó simplemente a la figura de la Virgen María. ¿Por qué digo esto? Porque en el siglo IV después de Cristo se declara ilegal el culto a Deméter, que es el epicentro de los misterios de Eleusis. Y, oh casualidad, cuando nosotros rastreamos la historia, vemos que en el siglo IV después de Cristo, en la misma fecha, comienza a cobrar una fuerza inusitada, o algunos dicen comienza de cero el culto a la Virgen María. Entonces,
lo que sucedió es que la gente le dio un marco cristianizado, podríamos decir, a su necesidad cultural que era milenaria, era ancestral. Y de ese modo poder seguir venerando a la madre sin ser molestados demasiado por la intromisión del Estado. En definitiva, nada cambió, simplemente se le cambió el rótulo. Incluso se dice que se conservaron las mismas estatuas de Deméter, solo que ahora se le cambió de nombre y se le llamó María. Pero si ustedes ven las representaciones más ancestrales de la Virgen María, son prácticamente idénticas a la imagen de Deméter. Por otra parte, recordemos que el culto eleusino era a un mismo tiempo hacia la madre y hacia la hija, cuyo nombre principal era Coré, que significa nada más y nada menos que la Virgen. De manera tal que los eleusinos veneraban a la madre y a la hija, a Deméter y a Coré prácticamente por igual. De hecho, en Eleusis estaba el templo de Deméter y estaba el templo de Coré, que también se conoce como Perséfona o en romano Proserpina. Pero su nombre principal, inefable, era Coré, que significa la Virgen. Estos atributos de madre e hija, virgen, se trasladaron juntos a la imagen de la Virgen María. Antes de la clausura de Eleusis no existía nada parecido al culto a la Virgen María. Incluso si hubiese existido antes, es históricamente evidente que tras la clausura de Eleusis, este último cobró una fuerza gigantesca, fuera de toda proporción. Lo que estaba sucediendo es que los fieles de Deméter y de Coré, que se contaban de a cientos de miles, comenzaban a denominar como Virgen María a sus veneradas Deméter y Coré. Pasemos a la segunda evidencia, el concepto del hijo único. Detrás de Eleusis prima la idea de que Coré, la hija de Deméter, también conocida como Perséfone, es la hija única justamente de la gran diosa de Deméter, de la madre. La hija única. Coré es la hija única de Deméter. Este concepto es idéntico al católico que dice que Jesucristo es el hijo único, ¿no? El famoso unigénito del Padre. Este concepto no le fue para nada extraño a las tradiciones milenarias de toda Magna Grecia. Solo tuvieron que cambiar los rótulos y seguir sosteniendo las mismas ideas, creencias y costumbres que habían practicado sus ancestros desde hace miles de años. Por otra parte, es interesante destacar que la hija tiene dos nombres tradicionalmente. El nombre original y más esotérico y más profundo, que es Coré, la Virgen, y su nombre posteriormente adoptado, que es Perséfone, o en romano Proserpina. Uno es más bien divino y celestial, o podríamos decir original, puro, y el otro nombre es más bien terrenal, o podríamos decir infernal, ¿no? Porque Perséfone lo adopta cuando se convierte en la reina de los muertos, en la reina del Hades, del inframundo. Lo mismo vemos con el hijo único del cristianismo. Tiene dos nombres, Jesús y Cristo, siendo Cristo un análogo a Coré, es decir, es un hombre regenerado, es un hombre espiritual, su nombre primordial, y Jesús es más bien su nombre terrenal. Pasemos en tercer lugar, y muy vinculado con todo esto, a la evidencia en torno a la Santísima Trinidad. Se hace muy evidente cuando uno estudia a fondo, en profundidad, los misterios de Eleusis, el hecho de que están interpenetrados por una columna vertebral, que es el concepto del padre Zeus, de la madre Deméter y de la hija única Coré o Perséfone. De hecho, el mito fundacional de Eleusis es un extraño drama cósmico centrado en esos tres grandes protagonistas de la historia, del drama sagrado de los misterios, como le llamaban. La idea madre del catolicismo, fíjense que está muy centrada en la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros le preguntamos a un cristiano, a un católico, a un padre de una iglesia, ¿no? A un sacerdote cristiano, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿A qué le llaman Espíritu Santo ustedes? La respuesta más común y más sintética que podemos encontrar es la siguiente. El Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios, que redime a las almas, que nos salva. Y quienes estudiamos a fondo los misterios de Eleusis decimos, Deméter, la gran diosa madre, el aspecto maternal, infinitamente amoroso y también redentor de las conciencias, de las almas, la madre, en contraposición al aspecto más bien riguroso, trascendental de Zeus el padre. Uno se salva a través de la madre en Eleusis. Del mismo modo que en el catolicismo uno se salva a través del Espíritu Santo. Y no podemos pasar por alto también el siguiente hecho. En el cristianismo, la mujer, lo femenino, vamos a especificar, en el cristianismo oficializado, en la religión organizada de Estado, que se mezcla de política, de economía y de otras intenciones no declaradas a veces, lo femenino, la mujer, fue dejada de lado, las creencias, la práctica, el culto fue purgado de elementos femeninos, al punto de eliminarlos casi por completo. Entonces, de tener un padre, una madre y una hija en el culto eleusino, de repente pasamos a tener un padre, un Espíritu Santo, es decir, en masculino, en género masculino, y un hijo, ¿no? O sea, 3 hombres, donde antes naturalmente teníamos un padre, una madre, y bueno, después teníamos la figura de la hija, ¿no? Esto es algo esperable en una religión que nacía fuertemente presidida por hombres atravesados por la perversa idea de que la mujer es la culpable de la caída. Una perversa idea heredada, obviamente, del judaísmo que para aquellos años ya estaba completamente desvirtuado de sus raíces. Y por otra parte no podemos pasar por alto la figura de Agustín, ¿no? El San Agustín, una persona que, según consta en sus propios escritos, estaba atravesada por terribles y muy profundos problemas de índole sexual y un gran conflicto con el erotismo y con la mujer. Ahí se inaugura toda esta tradición de empezar a ver el sexo como pecaminoso, la mujer como culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se habla del Espíritu Santo en cuanto a un espíritu maternal, femenino, amoroso, como podríamos pensar nosotros el amor de una madre, que es incondicional, que es nutricio, que lo da todo por sus hijos, sino ahora se habla del Espíritu Santo, ¿no? Una cosa que nos remite a todos al género masculino. En cuarto lugar tenemos, muy vinculado con lo anterior, la fuerza redentora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cristianismo es el gran redentor de las almas. Del mismo modo, en Eleusis, toda la posible redención y salvación del alma reposa, como ya les dije, en la figura de Deméter. Es la madre quien se desvivió para tratar de salvar a su bienamada hija de las garras del Hades, del inframundo, en el cual reina el sufrimiento y el olvido y el sueño, para intentar justamente devolverla al lugar del cual ella es oriunda, ¿no? El Olimpo, la tierra de los dioses, el reino de los cielos, podríamos decir. Cuando Deméter finalmente recupera a su hija perdida en el Hades, le enseña los misterios a los eleusinos, de ahí se fundan mitológicamente hablando los misterios de Eleusis, con el objeto de que todas las almas que quieran salvarse ahora tengan una vía para poder hacerlo, una técnica, una forma. Esos son los misterios de Eleusis. Todo esto es muy afín a la idea cristiana que seguramente recibió fuerza del culto eleusino recientemente prohibido. No solo el Espíritu Santo tiene esta misma interpretación de ser la fuerza salvífica, redentora de las almas,
sino también Jesucristo mismo, ¿no? Que Él es el gran redentor de la humanidad, ¿no? En el famoso sacrificio en el cual, según el cristianismo, salva a la humanidad o le da la posibilidad de ser salvada. En quinto lugar, tenemos los famosos conceptos de cielo e infierno, tan conocidos, ¿no?, popularmente en el catolicismo. Estos también sean seguramente, y esto se sabe, se conoce, un préstamo foráneo tomado de viejas tradiciones paganas de la antigüedad, pero muy especialmente de la espiritualidad griega, organizada en torno a los misterios del Eleusis. En el Eleusis está fuertemente arraigada la idea del Hades, ¿no?, la idea del inframundo, del submundo, que en el mito principal del Eleusis se abre una grieta oscura y tenebrosa de la tierra, ¿no?, el famoso infierno, del cual sale Hades en griego o Plutón en romano, que es el rey del inframundo. Podríamos pensar no como el diablo, aunque bueno, es muy diferente el concepto. La cuestión es que la idea madre se toma de ahí, ¿no? Y se crea esta idea del Hades, en donde reina justamente Hades, Plutón, que es un lugar en las profundidades tenebrosas de la tierra donde nunca llega la luz del sol y en donde, según la tradición griega, las almas perversas y malas, los asesinos, los criminales, van a parar por toda la eternidad después de muertos. Esto nos remite y nos recuerda perfectamente al concepto del infierno. Por otra parte, tenemos el concepto del Elíseo o los campos elíseos, que era un lugar, según los griegos, a donde las almas virtuosas, bondadosas, nobles y buenas iban a parar después de muertas, en alma, en espíritu, a los campos elíseos, un lugar maravilloso, un vergel de vida, un lugar donde prima la armonía, la belleza, el amor. Y esto obviamente nos recuerda al concepto del cielo, ¿no? Obviamente que el concepto griego era muy diferente al que hoy popularmente se conoce como cielo e infierno, pero es innegable que se tomó de acá la idea central, aunque posteriormente se haya desvirtuado o haya sido modificada con el paso de los siglos. En sexto y último lugar, vamos a hablar de la Eucaristía para ver al Padre y para recordar al Hijo. Acuérdense que Cristo dice: practiquen la Eucaristía en memoria mía cuando yo no esté. Hagan esto para recordarme cuando yo no esté. Y se dice que con la Eucaristía uno accede al reino de los cielos, ve al Padre. La idea de asistir a un ritual en donde se come o se bebe algo a fin de luego poder ver al Padre Celestial o bien acceder a su magnífico reino incluso estando acá en la tierra, era algo no solo comprensible para cualquier griego, sino incluso deseable, buscado. ¿Por qué? Porque en esto se basó Eleusis durante casi 2000 años de historia. Todos esperaban el momento más sagrado del culto eleusino, que se celebraba tan solo una noche al año durante todos los años por casi 2000 años. La noche sagrada de los misterios, específicamente la segunda noche sagrada de los misterios eleusinos, la Mysteriodites Dichte, como se le llamaba, en donde finalmente en el templo de Deméter bebían ritualmente el quiqueón, el cual se sabe, como ya les dije, que era una poderosísima pócima psicodélica, cuyo principio activo era un hongo psicodélico, el Clavices purpurea. Esto ha sido confirmado en el año 1997 y publicado en el 2000 por la Universidad de Barcelona. Se ha evidenciado científicamente. No, digamos, ha dejado de ser una hipótesis. Entonces bebían el quiqueón para poder ver a los dioses, dialogar con Deméter y ser atravesados por una experiencia que fortalecía su fe, su esperanza, su visión del más allá, su visión de las realidades espirituales. Un famoso ritual de ingesta enteogénica, ¿no?, como puede ser hoy día en América el consumo ritual de la ayahuasca. La visión espiritual sucedía cuando bebían el quiqueón, la famosa epopteia, que significa ver, visión espiritual.
En el cristianismo y en la Eucaristía específicamente, vieron una perfecta semejanza con sus ancestrales cultos, entendiéndolos en el acto. También se ha propuesto el hecho de que, sobre todo en los primeros siglos de cristianismo, sobrevivió una especie de Eucaristía psicodélica que trataba de perpetuar la vieja usanza eleusina. Posteriormente, esto sería extirpado en la famosa Inquisición, dejando los placebos eucarísticos meramente simbólicos que hoy todos conocemos. Esto ha sido todo por hoy. Estas son las 6 principales evidencias de la hipótesis de continuidad pagana entre Eleusis y el nuevo cristianismo oficializado por el Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo. Quienes quieran ampliar estas cuestiones de Eleusis tienen los demás videos en el canal. Nos vemos la próxima. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse para más contenido. Muchísimas gracias.